Ministra, ¿me está escuchando lo que le digo? El ayuntamiento está aquí. Yo creo que el ayuntamiento tiene que estar ahí, es más importante. Venga, por favor. Por favor. Sí, sí. Por favor. Ministra, no te preocupes. Esto no es Esto es un normal. gran día para Vigo, ¿no? Al final vamos a hacer esto después de 7 años. Presidenta. Presidenta. En nombre del alcalde de Vigo, Abel Caballero. Bueno, y sin duda, la imagen de la jornada tendremos ocasión de comentarla esta noche. Lo vamos a hacer con Pilar García Negro, muy buena noite. Iván Puentes, muy buena noite. Que tal, boa noite? Miguel Tellado, moi buenas noches. Buenas noches. Rubén Pérez, moi buena noite, que por certo creo que estaba aí nese momento. Despois vemos no acto aínda se palpaba a tensión do conflicto. Isto é habitual en Vigo, que as cousas transcurran deste xeito. E incluso no pleno a veces é peor. Sí? Sí. Forma parte, supoño, que desa degradación que a veces se ve na política local viguesa, que eu creo que temos que empezar a rebaixar, polo menos. Bueno, de Vigo hablaremos mucho esta noche y hablaremos también de uno de los líderes políticos gallegos, Xosé Ramón Gómez Besteiro. Como saben, el pasado viernes anunciaba su pretensión de no presentarse como candidato a la Xunta de Galicia después de que la jueza Pilar de Lara aumentara el número de imputaciones que recaen sobre el socialista. Hoy ha sido objeto de comentario por parte de los diferentes líderes de este partido y de otros. Vamos a empezar por el ámbito estatal. Han hablado de Besteiro personas como Óscar López y Susana Díaz, con puntos de vista, por cierto, completamente distintos. El PSOE actúa siempre, en aplicación de un código ético estricto, el más estricto de todos los partidos. Estamos cumpliendo con el código ético. A mí me ha parecido valiente su decisión y comprometida con la situación del Partido Socialista en Galicia. Bueno, mire, el PSOE tiene un código ético y está ahí y todos lo respetamos, y yo tengo que valorar que en Andalucía hay personas que, más allá del código ético, asumen sus responsabilidades previamente a lo que nos pide el código ético por generosidad con el partido, por no hacer daño al partido. En Galicia también se ha hablado de Besteiro en las filas del Partido Popular. Lo ha hecho Alberto Núñez Feijóo, y también desde el Partido Socialista la presidenta de la Diputación de Pontevedra, precisamente Carmela Silva. Corresponde a min facer unha valoración dos problemas do Partido Socialista Obrero Español en Galicia, e corresponde ao Partido Socialista tomar a decisión. Simplemente lle digo que será o Partido Socialista o que teña que darlle explicacións a toda a ciudadanía de Galicia, e tamén a coherencia do Partido Socialista no conxunto de España. El secretario general de los socialistas de Galicia ha dado una muestra de responsabilidad, y hay que decirlo así, y por lo tanto hay que valorarlo. No es muy habitual que estas cuestiones ocurran. Y vamos a recuperar lo que acaban de oír aquí en este mismo programa. Fernando González Laxe, expresidente de la Xunta de Galicia por el Partido Socialista. Le preguntábamos por la decisión de Besteiro de continuar al frente de los socialistas gallegos, y era así de contundente. Es lógica que no se presente, y yo creo que los socialistas debemos ir siempre mucho más allá de todos los códigos éticos que estén. O sea, que tendría que no ser secretario general también. Nosotros tenemos que ir mucho más allá de todo lo que esté escrito o lo que la gente quiera. Debe dejar la secretaría. Hombre, sí, lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que dar más ejemplo que los demás, porque la gente nos exige más a nosotros que a los demás. Bueno, esto es lo que acaba de decir Laxe en este mismo programa, coincidiendo, por cierto, bastante con lo que salía de la boca de Susana Díaz. Te pregunto a ti, Iván, empiezo por ti. ¿Tiene que dejar la secretaría xeral Xosé Ramón Gómez Besteiro? Eu creo que non, pero coincido con Fernando González Laxe e con Susana Díaz. Primeiro, o Partido Socialista xa vai máis aló que os demais partidos con ese código ético, porque efectivamente, cando a un se lle abre xuicio oral, ten que abandonar automáticamente todos os cargos orgánicos institucionais que teñen. Isto non o ten ningún outro partido político, e de feito, o Partido Popular ten varias persoas nesa situación, e José Ramón Gómez Besteiro foi xa máis aló do que o código ético exixía, porque co código ético na man, José Ramón Gómez Besteiro podería ser candidato a presidente da Xunta de Galicia, e xa anunciou que non vai ser. Que máis importante é ser candidato a unha institución pública que ser o xefe, digamos, dun partido político, que finalmente tamén,
é o instrumento, é a ferramenta para que se xestione o público. Sí, por unha cuestión, porque nós cando falamos de imputacións e cando falamos de dar exemplo á cidadanía, estamos falando precisamente de que unha persona que xestiona cartos públicos, de que unha persona que representa un cargo en representación dos cidadáns, que ostenta un cargo en representación dos cidadáns, ten que dar exemplo. Efectivamente, non pode esperar a estar condenado e a que se demostre a súa culpabilidade para deixar de ser inocente, senón que hai que dar exemplo antes. Non dase, como decía, coa apertura de xuicio oral, que cando unha imputación máis ou menos se consolida, non? No caso do Partido Socialista. Polo tanto, José Ramón Gómez Besteiro a día de hoxe non ten ningún cargo institucional, renunciou ademais a 2 ou 3 aos que podería ter aspirado legítimamente neste momento e, polo tanto, está trasladándose compromiso coa cidadanía de dar exemplo, non? Legalmente, incluso orgánicamente, podería aspirar a eses cargos e decide retirarse. Ahora, a Secretaría Xeral do Partido é un cargo orgánico, un cargo interno, un cargo de xestión do propio Partido Socialista e, polo tanto, son os militantes do Partido Socialista os que deciden si debe ou non debe seguir aí. De momento, decidiron que sí. Te pregunto, ¿cómo están los ánimos en el PSOE en estos momentos? O sea, ¿cómo ha caído dentro del PSDG la imputación, la nueva imputación de Besteiro y la decisión que ha tomado como consecuencia de la misma? Hombre, pois evidentemente mal, non? Quero dicir, o Partido Socialista iniciou un camiño fai 2 anos elixindo secretario xeral a unha persona, neste caso a Besteiro. É certo que había que elexir todavía o candidato a presidente da Xunta de Galicia, pero tradicionalmente no Partido Socialista o secretario xeral e o candidato adoitan a ser a mesma persona. Eu creo que a ninguén lle collería de sorpresa que José Ramón Gómez Besteiro fose o único candidato probablemente a Xunta de Galicia no proceso de primarias que se ten que abrir a partir de agora, no caso de que pudera selo, e polo tanto, bueno, pois se digamos que queda por unha decisión xudicial, eu creo que é difícil de explicar en algúns aspectos, pois queda aparcado un proxecto, ou queda aparcado polo menos algo que estaba iniciado, e agora hai que recompoñerse e hai que iniciar un novo camiño. Bueno, imos coñecer enseguida cales son as cuestións, os detalles destas novas imputacións, porque teño a sensación de que hai moita xente que non acaba de saber exactamente de que estamos falando e que están mezclando un pouco todo, porque hai cousas que corresponden efectivamente á época na que Besteiro era presidente da Deputación de Lugo, pero hai outras cousas que en algúns sitios se lle están computando a Besteiro que corresponde á época na que era presidente da Deputación lucense Francisco Cacharro Pardo. Pero antes, Miguel Tellado, comprendes esa decisión de Besteiro de abandonar unha cousa pero permanecer noutra? A ver, vaya por delante mi respeto, como he dicho siempre, a la presunción de inocencia del señor Besteiro. Para mí era tan presuntamente inocente cuando tenía sobre sí 4 imputaciones como ahora con 10, igual de inocente, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, el Partido Socialista que haga lo que quiera. Yo no me voy a meter en cómo se tiene que organizar el Partido Socialista, ¿no? Pero yo sí le pediría al señor Besteiro que no se ría del conjunto de los gallegos, ¿no? Uno no puede dimitir, uno no puede renunciar a lo que no es, ¿no? Entonces decir que el señor Besteiro renuncia a ser candidato a la presidencia de la Xunta, oiga, es que usted no lo era. Es que no se habían celebrado las primarias. Por lo tanto, el señor Besteiro nos ha tomado el pelo un poco a todos. No ha renunciado absolutamente a nada, ¿no? Es una curiosa forma de asumir responsabilidad. Bueno, renuncio a ser candidato a la presidencia de la Xunta. Oiga, es que usted no lo era. Es que no está renunciando a nada, ¿no? Luego, a mí me ha parecido grave algunas de las cosas que se han dicho, ¿no? Y es que aquí se ha insinuado una persecución judicial, ¿no? Por parte de, bueno, pues miembros del Partido Socialista, creo que en concreto de Lugo, ¿no? Y yo creo que eso es muy grave, decirlo o insinuarlo, ¿no? Porque eso es insinuar que se ha actuado de forma contraria a la ley desde la justicia, ¿no? Y por lo tanto a mí me parece grave insinuar determinadas cuestiones, ¿no? No sé por qué se toma una decisión el sábado, porque la situación de Besteiro no ha variado. Es que da igual que uno tenga 10 imputaciones sobre sí, que 4, que una. La situación es la misma, ¿no? No sé por qué se actúa cuando hay 10 y no se actuó cuando había 4, ¿no? Y yo lo que tengo que decir es que a mí me sabe a poco dimitir o renunciar de lo que no era, pero también le sabe poco a Susana Díaz o el propio Pachi Vázquez también dice que, bueno, pues que hay doble vara de medir, ¿no? Yo en cualquier caso también digo, añado 2 cosas. La primera, oiga, el Partido Socialista que se organice como quiera. Yo no le voy a decir si tiene que mantener al secretario Xeral o no, porque yo no elijo a los candidatos del Partido Socialista. Pero también añado una cosa. Si yo pudiese, desde el Partido Popular de Galicia, elegir el candidato del Partido Socialista para las próximas elecciones autonómicas, nuestro candidato ideal se llama Besteiro. Pilar García Negro, despois escoitote cando rematemos a ronda. Pilar. Hai poucos días nesta mesma mesa eu opinei que me parecería prudente, respeitando sempre, claro, toda
faltaría máis a soberanía e a liberdade de decisión de cada organización política. Máis que, como opinión, sen máis, que me parecía prudente que o señor Gómez Besteiro se tivese retirado antes, non agora, por tanto estamos falando xa dunha decisión, na miña opinión, demorada para mal del mesmo, inclusive por un egoísmo, entre aspas, de ter maus libres para poder realizar a súa mellor defensa, que é un dereito que naturalmente que ten todo o mundo. E sobre todo porque desa maneira desligaríase, quer dizer, aquí introduzo outra virtude como deu que necesaria, que se pode chamar punto honor, isto é, que desligaría todas esas súas decisións ou actuacións xudiciais completamente de unha sigla, de unha organización política e de todo o que iso conleva. Eso por un lado. Por outro lado, eu observo tamén que, claro, que esta xuiz da miña cidade natal ten unha especie, debe de ter unha especie de horror vacui, porque a min chámame poderosamente a atención que haxa tal cantidade de causas abertas que pasen os meses, que mesmo pasen os anos, algunha xente inclusive falece polo medio, por tanto, claro, aí xa non hai sentenza que sexa celestial, ou que sexa, e que claro, é que iso leva, a mí o que me preocupa, se a min eso me acontecese como galega, como cidadá, é que inevitablemente leva a unha situación de indefensión. Eu non digo en absoluto de acusacións ou de indicios ou de imputacións ou agora investigacións desaxustadas, pero a unha situación de indefensión, efectivamente. Es que conviene recordar que estamos hablando esta última peripecia judicial que compete a Besteiro. Si dese tempo sí que me gustaría hacer un par de cosas sobre a deputación. Sí, porque vamos a hablar después en concreto de esas imputaciones, porque como decía, esta última investigación judicial no tiene nada que ver con las otras que conocíamos, de hecho tiene otro nombre, se llama Operación Pulpo, y efectivamente lo que apuntaba Pilar, hay muchos otros procesos judiciales que siguen abiertos, a pesar de que son instrucciones que se iniciaron hace muchísimos años, probablemente una de las más mediáticas es la Pokémon, su ramificación coruñesa que es la Pikachu, pero muchas otras que, bueno, sistemáticamente vamos analizando aquí. Ninguna de ellas, ninguna de esas instrucciones, ninguna de esas grandes instrucciones ha sido concluida a pesar de los años transcurridos y del número de personas que han sido imputadas o investigadas. Rubén Pérez, te pido una primera valoración. ¿Entiendes que Besteiro se mantenga como secretario xeral a pesar de renunciar a súa aspiración de ser candidato? Bueno, de logo, o compromiso debe ser sempre a maior parte dos delitos se producen non polo cargo orgánico do partido, senón polo cargo institucional. Neste caso, si é certo que Besteiro non tiña ningún cargo institucional nesta altura. Ahora ben, a nos, polo menos nos resulta curioso que dos dous, digamos, espacios que tivo de representación institucional, primeiro como concelleiro de Lugo, hai imputacións, e agora despois como presidente da Deputación hai imputacións, polo tanto, coas imputacións en dúas administracións diferentes, pois polo menos sería bastante bo que fixera o que finalmente fixo. Si é certo, eu discrepo de que se este tardando demasiado na fase de instrucción. Eu creo que a magnitude do que supón o inicio da Operación Carioca e todo o que se vai sabendo da contratación pública de moitísimas cousas é un proceso moi longo. Eu creo que o sumario vai a sumar miles de folios. Pero tamén si é certo... Xa ten miles de folios. Sí, quero dicir que creo que un dos sumarios máis complexos empeza por un caso de explotación de mulleres e acaba, digamos, salpicando incluso a contratación pública de moitos concellos deste país. Pero ti entendes o problema que supón para un sistema que haxa tantísima xente pendente de que... O problema quizáis é moita xente que ni non siquiera facer sabe piezas separadas e ir por partes. E segundo, hai unha cousa que sí que me preocupa esta vez, é que o mesmo día que Besteiro fai unha roda de prensa anunciando a súa posibilidade de ser un dos candidatos, ese mesmo día se produce a imputación. Bueno, en realidade non foi Besteiro, foi Pedro Sánchez. Sí, pero quero dicir, que sí, que era o mellor candidato. A cuestión é que unha xuiz, neste caso, non debería acompasar os tempos para facer mal dano político. Porque non se lle pide que castigue políticamente o Partido Socialista, se lle pide que impute ou que castigue a persoa que cometeu ese delito. Eu creo que aí sí que esta vez
non ten pasado, porque nos vivimos en Andalucía os casos famosos da Suiza Alaya, que o que fixo é precisamente facer dimitir a moitos concelleiros que logo nin siquiera se sabría suizo oral, e coincidía cos procesos previos o proceso electoral municipal. Bueno, o que pasa que tamén a envergadura, a cantidade de procesos que se están investigando por parte da Xustiza nestes momentos son tantos que en algún momento hai algún proceso electoral, quero decir que é moi complicado estar ao marxen. Sí, pero soe coincidir curiosamente con cando unha persoa se postula como candidato cousas moi concretas. Esta vez, dende logo, coincidiu no día. A ver, moi brevemente, Iván, para que podamos entrar un pouco en el meollo del asunto, porque yo creo que hai gente que non sabe los detalles. Varias cuestións, sobre o que decía Pilar e o que estaba comentando agora Rubén, que eu coincido tamén plenamente, non? É dicir, ti tes recursos, podes trocear as pezas, podes remitilas a outros xulgados diferentes porque competen a outra zona territorial, en vez de acumular todo como se fora unha audiencia nacional, prácticamente. A Operación Patos, a Suiza da Patos fixo un procedimento claro, non? E algo que non pasa noutros xulgados. E eu quero recordar, lembras sempre o caso de Pepe Blanco, pero non é o único, quero recordar o caso de Lara Méndez, hoxe alcaldesa de Lugo, que foi detida na rúa, sin prácticamente saber por qué, metida nun calabozo, incomunicada durante 40 ou 72 horas, como se fora unha delincuente peligrosa, posta a disposición xudicial e ao final non foi nin a xuicio, porque xa se demostrou desde o primeiro momento que non había absolutamente nada. Tamén o delito de prevaricación compete aos xuíces, quero dicir que se alguén tivera claro que se están cometendo excesos nos procesos de instrucción, alguén podería presentar unha denuncia que tampouco existe. Sí, tamén se pode. A concelleira de Ourense Aurea Soto acaba de denunciar. Bueno, os casos son moitos. Déixame, Iván, porque, como decía, queríamos contar exactamente de que estamos falando, que a información que temos, porque temos que decir que hoxe convidamos a Xosé Ramón Gómez Besteiro a estar no programa e dixo que non ten información de abondo para saber exactamente de que está sendo acusado neste caso concreto. Así que, como decíamos, en principio, 10 imputacións as que xa suma o secretario xeral dos socialistas galegos. Probablemente se arrepentiu máis dun día de decir aquelo de se o de xaneiro polo pasado continúa imputado, deixaré de ser secretario xeral, cousa que, como todos sabemos, non aconteceu. Así que nestes momentos 10 imputacións concretas, estivo pendentes de todas elas Uxía Rodríguez. Moi boa noite. Pues efectivamente, con ese número, con esas 10 imputaciones empezamos, porque está claro que José Ramón Gómez Besteiro está ya en el centro del huracán. Ahora mismo, como decíamos, al secretario general del PSDG, la jueza Pilar de Lara, le atribuye una decena de delitos en el marco de 2 operaciones, así que vamos a ir viéndolos para recordarlas. Comenzamos por el caso Garañón. En este momento hay que recordar que ya estaba imputado en este caso por tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y un delito contra la ordenación del territorio. Detrás de esta operación, recordemos, está la concesión de licencias para construir la urbanización que lleva ese mismo nombre. Lo que se investiga aquí, lo que investiga la magistrada en este caso, es si hay relación entre los permisos definitivos y el piso que Besteiro y su esposa compraron a una empresa que había vendido el solar de Ogarañón. Si el líder del PSOE en Galicia se pudo beneficiar en el precio y en la reforma de su inmueble. Pero seguimos, porque ahora a todo esto se suma la bautizada como Operación Pulpo, también dirigida por la misma jueza, por Pilar de Lara. Aquí Besteiro declarará el día 11 de mayo en calidad de investigado, lo que antes era imputado como presunto autor de todos estos delitos: cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y un delito continuado de malversación de caudales públicos. En resumen, una misma persona, José Ramón Gómez Besteiro, una misma jueza, Pilar de Lara, 2 operaciones, Garañón y Pulpo, y 10 presuntos delitos. Bueno, pues la que nos compete ahora, de la que estamos hablando en las últimas horas, esa que bueno, pues hizo saltar todas las alarmas, abrió todos los medios de comunicación digitales el pasado sábado, es la que se ha bautizado, como decíamos, como Operación Pulpo. Uxía, que creo que la jueza ha reconocido que es especialmente complicada. Efectivamente, porque Pilar de Lara, la jueza de esta Operación Pulpo, dice literalmente que es una investigación harto complicada. Involucra tanto a Gómez Besteiro como a otros colaboradores y funcionarios, a su jefe de protocolo, que es el que da el nombre, por cierto, a esta misma investigación, Juan Carlos Fernández Pulpeiro, a su jefa de comunicación, a un secretario, a un funcionario y también a Raúl López, el dueño de Monbús. Vamos a escuchar cómo se explica Pilar de Lara, cómo justifica esta investigación. Un elevado número de autoridades y funcionarios pertenecientes a la Diputación de Lugo, quienes coordinadamente y de forma continuada en el tiempo podrían presuntamente haber perpetrado un cúmulo de irregularidades con posible encaje penal.
Podrían haber participado en la contratación ilícita y manipulación de concursos para beneficiar a determinados empresarios, en el otorgamiento fraudulento de subvenciones sin justificar y en la desviación de fondos y caudales públicos a fines distintos de los reglados. Lo cierto es que en esta investigación hay varios apartados, así que vamos a ir por partes. Uno de ellos habla del desvío de fondos públicos procedentes de la Unión Europea y tiene en el centro de todo el programa Kilómetro Cero, que se puso en marcha en el año 2008 y que se dedicaba, entre otras muchas cosas, a organizar visitas culturales por la provincia. La jueza cree que una gran parte de esas subvenciones se repartieron entre las empresas de Raúl López, el dueño de Monbús. De Lara habla de adjudicaciones ilícitas amañadas, lo dice literalmente. La mayoría de los contratos, por un importe que supera los 800.000 euros, fueron adjudicados a empresas de ese mismo grupo. Besteiro, a cambio, habría recibido artículos de lujo de un elevado importe. Además, se hace referencia también a los 7 millones de euros en subvenciones que la Diputación otorgó al Breogán entre 2006 y 2014, el equipo de baloncesto presidido entonces por Ramón López. Pero, como decíamos, ese kilómetro cero está en el centro de toda esta operación Pulpo. Así que, Marina, ¿en qué consistía toda esa red? Pues Kilómetro Cero, o sea, fue el nombre que se dio en la Diputación de Lugo a este programa para simbolizar justo el punto de partida. Vamos a ver su página web, el punto de partida de un viaje que estaba pensado para que sus participantes conociesen los principales enclaves naturales de la provincia. El programa acabó en el año 2013 y se trataban de excursiones de un día pagadas casi en la totalidad por la Diputación a través de fondos europeos. Vamos a ver cómo funcionaban estos días de excursiones. ¿En qué consistían? Pues en esto: una visita a la Diputación, una visita complementaria y también una ruta por Lugo. Y había mucho por donde elegir. Por ejemplo, en las visitas complementarias se podía, por ejemplo, visitar el Centro de Artesanía de Lugo, donde se participaba de talleres de instrumentos musicales o entonces de talleres de cerámica. Tenían también la opción de visitar, por ejemplo, enclaves naturales como la Insua del Miño, el Centro de Interpretación del Río Rato, Los Robles, el Circuito Fluvial o por ejemplo, el Mazo de Santa Comba. Para los que no querían tanto entorno natural, pues había también una alternativa, era visitar la Fundación TIC con su productora de televisión. Eso, como decíamos, tiene que ver con la visita complementaria, pero además había más cosas en este programa Kilómetro Cero, porque incluía también una ruta por Lugo. La Diputación proponía 4 itinerarios, uno en las Terras do Miño, otro en las Terras do Borón, os Ancares o entonces o Caurel. Estas eran las visitas, pero estas excursiones estaban todas incluidas en este programa. Era un programa de día entero, incluían la recogida en el punto de partida, los traslados, las visitas guiadas, una comida, el seguro y el retorno al local de origen. Cada participante se lo tenía que pagar, Fernanda, 5 euros, ya que estaba subvencionado, como decíamos, por la Diputación y por fondos europeos. Bueno, pues una de las actividades que está siendo investigada por Pilar de Lara, no porque en sí fueran desconocidas, el Kilómetro Cero estaba promocionado, era conocido, sino porque ella interpreta que como consecuencia de la organización de esos viajes podría haber habido contraprestaciones. Pilar, creo que querías comentar algo das Diputacións, porque entramos no final tamén dos asuntos de que fan as Diputacións. Que hai, se me permitides, poñer sobre a mesa dous elementos que me parece que non son así moi nomeados, non? E é as Diputacións, un corporativismo, un funcionamento de vello, anacrónico, en virtude do cal houbo, non sei con que magnitude ou de que ou con que volume, pero había pagamento en especie. Existía. Entón, isto xa é herdado de moito tempo atrás. Para funcionarios, para traballadores e traballadoras desta institución. Sí, hai un acordo marco de personal funcionario dende 1991 que vai explicar algunhas das cousas máis chamativas de toda esta investigación, non? Entón, claro, a min eso chamame moito a atención porque eso supón, no meu xuizo, un anacronismo como mínimo completo. E, en segundo lugar, eu quero chamar sobre ese corporativismo tamén a atención no sentido de que aquí todo o mundo é autónomo menos a comunidade autónoma. Isto é, as deputacións toda a santa vida foi imposible, de todo ponto imposible, que comparecesen a través das súas presidencias, claro está, no Parlamento galego. Eu lembro perfectamente, quero dicir, a petición continuada de que rendesen agora, durante décadas non. No, pero si van todos os anos fan unha comparecencia. Agora,
durante Igual décadas... no bipartito non, pero agora sí. Por Deus. O bipartito nunca estivo presidido polo señor Fraga. Foi o señor Fraga. Foi o señor Fraga. Foi o señor Fraga, primus inter pares, e os seus colegas, o señor Cacharro, lembradesvos do señor Cacharro, que en paz estexa, o señor Baltar Senior, neste caso, o señor Louzán, antes, outros, en fin. Aí vas chegar a Rajoy, como sigas para atrás. Sí, efectivamente. E ao señor Cuíña, que tamén. Ben, entón, aí houbo un bloqueo permanente. Con isto que quero dicer que se aniñaron ou que chegaron a cristalizar prácticas ou falta de transparencia absoluta, unha opacidade, un non inteirármonos, mesmo estando previsto no regulamento do Parlamento e estando previsto no mesmo Estatuto de Galicia. Quer dizer, institucións, aquí todo o mundo, insisto, autónomo, menos a comunidade autónoma. Pilar, nos saltamos do tema. Vos tamén gobernades en diputacións, gobernáchedes na de Lugo. Ti sabes por que non houbo primeiro acordo en Lugo? Porque queríades o doble de asesores na Deputación que de deputados provinciais tiña o Bloque Nacionalista Galego. Entón, leccións, home, e prácticas clientelares. E sabes que o mellor exemplo está no Consorcio Galego de Igualdade e Benestar de Anxo Quintana, que eran 200... pero... A ver, eu te escoitei tranquilamente e, home, tens que tamén escoitar cousas que non te gusten. E o que te digo é que vos gobernades en moitas deputacións, sabes? E con prácticas posiblemente similares. Hai 4 en total. Similares, claro, pero co-gobernades, non? E que na Deputación de Lugo, vos, por que había problemas? Porque queríades o doble de asesores que de deputados provinciais tiñades. Esa é a versión que a vos e que prácticas clientelares, eu teño que recordarte que hai que mirar o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, máis de 200 contratos en fraude de lei e contratos que logo se lle daban a familiares do nacionalismo histórico de Galicia. Pero, Miguel, fálanos un pouco de Baltar e da Diputación de Ourense. Bueno, pero é que él asinalou determinadas prácticas dende o nacionalismo virxinal. E ese nacionalismo virxinal... Sí que me gustaría falar do asunto en cuestión. No, digo, sobre o asunto en cuestión, a primeira cuestión, non que é o auto xudicial, porque estamos falando dun auto xudicial que ten toda a prensa prácticamente e medio país menos o propio imputado que non lle foi remitido todavía. Está segredo. Sí, pero é chamativo, quero decir, non? Polo tanto, primeiro, sobre a operación Garañón, que sí que se apuntaba tamén na presentación, eu sí que quero chamar a atención sobre a cuestión, é certo que sigue imputado, Besteiro neste caso, pero tamén é certo que unha vez revisadas todas as súas contas bancarias e máis, o único informe que hai da Garda Civil di que non aprecia ningún tipo de delito nesta cuestión. Ese proceso está pendente tamén, claro, lembremos, falando xa de todo, que cando tiña que ter declarado, non quiso. Sí, bueno, despois de ter adiado a declaración durante non sei canto tempo, máis que non quiso, o abogado estaba nun caso, noutro sitio que estaba citado anteriormente. Pero bueno, o abogado que defende a él, que o leva a él non. En todo caso, sobre a operación Pulpo. Hai 5 cuestións fundamentais que a xuíza pon nese auto, supostamente, porque evidentemente eu non o lin porque non tive unha oportunidade que me trasladan, pero sí que lin extractos del que teñen os medios de comunicación. Primeiro falase, que foi o que saliu en todos os medios de comunicación, deses viaxes a Indias, cruceiros polo ring... Queres que escoitemos porque xa ten esa información concreta que probablemente é a máis morbosa, que está falando todo o mundo, e que aí... Despois, sí, falamos do kilómetro cero e do resto, porque, como decía, bueno, estánse mezclando cousas. Moitas das cousas que se lle están atribuindo a Besteiro non teñen que ver exactamente con Besteiro, así que o millor é acudir ás fontes. Uxía leva todo o día traballando en aclarar todo isto, e esta é a conclusión. Pues efectivamente dijimos que había que ir por partes, hablamos ya de las adjudicaciones, pero esa operación Pulpo también desmenuza los llamados gastos sociales para trabajadores de la institución y sus familiares. La jueza habla en ese auto de vacaciones subvencionadas. Habla de varios destinos, a Argentina, a Euro Disney, a Ámsterdam, a la India o un crucero incluso por el Rin. Pero lo llamativo aquí es que esos viajes son de la época anterior a 2007, es decir, cuando la Diputación de Lugo la dirigía el popular Cacharro Pardo. Así que vamos a ver algunas de las facturas de esos viajes de los que se habla en ese auto. Por ejemplo, comenzamos por esta.
un viaje del 26 al 30 de junio de 2004 por un importe de 23.000 euros. El destino era Euro Disney y los beneficiarios, los hijos de los funcionarios de la excelentísima Diputación de Lugo. Pero hay más. Vamos a ver esta otra factura de septiembre de 2003. 42.566 euros. Gastos del viaje a Argentina de los empleados públicos provinciales. 37 personas en ese viaje, un circuito por la Patagonia, vemos en la factura 1.000 euros por cabeza, 200 más por el suplemento individual. Pero seguimos, viajes siempre anteriores a 2007, noviembre de 2006. 44 personas, personal de la Diputación y del INLUDES, organismo que hay que decir también dependía de la Diputación. En este caso, a India y Nepal por un importe total de 34.300 euros. Pero no solo hay viajes en ese auto, porque también hay muchos otros gastos que Pilar de Lara define como cuantiosos gastos de dudosa legalidad reflejados en la contabilidad como gastos médicos o prestaciones sociales. Ella hace una gran enumeración. Por ejemplo, tenemos todos estos conceptos: gafas graduadas, incluyendo gafas de sol, lentillas, cristales graduados, prótesis, medicamentos, audífonos, trabajos odontológicos, endodoncias, ortodoncias, empastes, cirugía láser de ojos, acupuntura, tratamientos homeopáticos o incluso la instalación de un DIU, de la que tanto se lleva hablando este fin de semana. Pero hay más. También en la investigación se pone la lupa sobre las ayudas para vivienda, premios por jubilación, nupcialidad y natalidad, además de habla numerosas festividades y pulpadas. Aunque lo que tenemos que decir también es que el PSOE asegura que todos estos gastos están reglados por el acuerdo marco del personal funcionario aprobado en el 91. Además, los socialistas aseguran que todos estos gastos se han reducido a la mitad desde 2007. Bueno, pues cosas que a mí me llaman muchísimo la atención. Yo no sé si a vosotros os llaman tanto la atención como a los demás. Miguel. Vamos a ver, yo hay cosas que me llaman la atención y otras que... La verdad es que yo no he visto nada de lo que nos acaba de contar Lucía. Sí, de lo que yo creo que cosas de las que hemos visto aquí suceden en muchas administraciones y que hay fondo social en muchos ayuntamientos. Iván fue alcalde, lo conoce igual que yo. O sea, hay muchos ayuntamientos, muchas instituciones públicas que financian cosas como estas. Que tienen un fondo social. Todas. Pactado en el convenio colectivo con sus empleados, que los empleados hay una convocatoria anual para pedir ayudas de este tipo, ¿no? Cómo se gestione eso es otra cosa, ¿no? Y que esté de acuerdo a la legalidad es otra cuestión, pero desde luego todas las administraciones... Patagonia también. Eso me parece un exceso, ¿no? Que desde luego habrá que explicar el que lo haya organizado y el que lo haya pagado. Pero a ver, sí, es que me interesa, o sea, supongo Lugo en una ciudad pequeña... Pero el fondo social sí que existe en muchos ayuntamientos desde Lugo, hace muchos años. Bueno, yo no desconocía que se pueda meter como gasto social un DIU, la colocación de un DIU, pero... Claro, eso es otra cosa, ¿no? Eu falei na miña intervención anterior que tanto mal Pero en Lugo sabíase que os fillos dos funcionarios iban gratis a Disneyland? París, porque supoño que tan cativo, a cidade unha cidade pequena, que digo como para saber eso. Logo pola miña parte e pola miña contorna, en absoluto. Podíase saber de outros exemplos de ir en tempos, estou falando da miña infancia, a infancia de funcionarios ir recoller leite a unha granxa dependente da Deputación. Esto e Patagonia, que parece unha realidade, unha coincidencia. Pero fun eu a que nomeou nesta mesa ese conceito que inmediatamente cualifico de absolutamente anacrónico de pagamento en especie. Pero que están dicindo eles que estiveron en contacto con a administración locais que é habitual e normal. Aquí a xuíza o que me chama a atención é que a xuiz, dona Pilar de Lara, non improvise ou non invente unha nova categoría xudicial chamada imputación póstuma. Claro, porque vamos ver, por un lado, pero por outro lado, cousa imposible xa, pero por outro lado o que me quero referir é a que isto o que pon en evidencia, e por eso non me aclaro con eso de gastos de dubidosa legalidade. Conforme unha legalidade de unha administración pública que é a Deputación de Lugo ou calquer outro concello ou calquer outra deputación, iso pode ser perfectamente legal. A cuestión é, o que se debería poñer en causa é
non é isto absolutamente irregular e absolutamente anacrónico en toda a administración pública, que existe este complemento salarial ou que existe este pagamento en especie. Claro, pero isto supoño que trascende ao caso concreto de Besteiro, non? Estamos falando... Exactamente, claro. Entón, eso sería, Iván, pero entón eso é o que pon en evidencia, Primeiro, e o que eu quixen antes de dicer... por favor, non todos a vez non, veña. Sí, porque sí que me gustaría aclarar estes 4 puntos en concreto. Primeiro, as viaxes, a mí me parece un auténtico escándalo, non? É certo que é algo que acontecía en algúns outros sitios, eu creo que a diferencia fundamental estaba que en outros sitios nos que eu puden ver que isto ocurría, o que se facía era que, bueno, pues, como eran funcionarios os que viaxaban fundamentalmente e non se lles pagaba a viaxe, subvencionabas unha parte da viaxe, pues, fundamentalmente porque era unha reserva colectiva o prezo era máis barato, e con esa parte do fondo social se subvencionaba unha parte da viaxe, cousa que eu non comparto, nin respaldo, nin moito menos neste momento me parece axeitada. Pero no caso concreto da Diputación de Lugo quedou claro que, aínda que estea nese auto, é algo que facía a Diputación do Partido Popular e que non fixo ningún ano a Diputación presidida polo Partido Socialista, nin no primeiro ano de Besteiro, nin a día de hoxe. No, pero eso é así. Hai facturas, hai facturas que acabamos de ver, que corresponden a anos nos que estaba gobernando o Partido Popular. Tamén imputan o señor Besteiro, pero no auto non se poñen fechas e a proba está aí, quero dicir, desde que o señor Besteiro foi presidente da Diputación de Lugo, que di que se reduciron a metade. Pero vamos a ver, estas viaxes non se reduciron a metade do gasto social, non as viaxes non se organizaron. Cando Cacharro Pardo deixou a Diputación de Lugo, as viaxes á India, ao cruceiros que e todo isto, se finiquitou na Diputación de Lugo. Segundo, o tema do Fondo Social. O Fondo Social é certo que existe, eu en todas cantas administracións coñezo, existe o Fondo Social. Que é o Fondo Social? Para que, falando por casa, para que nos podamos entender. O Fondo Social é o que se negocia todos os anos co convenio colectivo dos traballadores, que é unha reserva de cartos que complementa, digamos, as prestacións que o Concello ou a Diputación ou a Administración en concreto lle dan a eses funcionarios. É dicir, ou non hai un incremento salarial, pero si hai subvención normalmente de determinados tratamentos sanitarios ou material sanitario, unhas gafas, unhas lentillas, o do DIU, pois, é unha anécdota, non sei, habería que ver as bases, non? Pero, en todo caso, quero dicir, vivenda, por exemplo, en calquer caso, que igual de importante que... Normalmente, tratamentos que a Seguridade Social non cubre e que se recoñecían, pois, neses convenios colectivos cos traballadores, pero, por certo, convenios colectivos informados legalmente polas delegacións do goberno de cada sitio, polos secretarios e interventores municipais de cada administración local e que estiveron fora de toda dúbida. Onde poden estar as extralimitacións? Bueno, pois en si unha determinada terapia se cubre ou non se cubre, ou en como se contratan eses servicios. Agora, que en cubrir servicios a través do Fondo Social, vamos, pode estar imputado calquera administración de calquera punto. Por último, sobre o tema do kilómetro cero que falábamos antes, bueno, aí o que haberá que ver é non contratar a Monbús non é un delito, porque eu supoño que Monbús traballa con todas as administracións deste país prácticamente, e máis en Lugo que de Lugo, pero en todo caso haberá que ver en que términos se produciu esa contratación. Esa contratación ten informes favorables dos técnicos, do secretario e do interventor da Diputación de Lugo? Se os ten, pois pouco máis haberá que rascar, se non os ten, haberá que rascar algo. O que di o señor Besteiro e o que públicamente trascende é que son contratacións que se producen con total limpeza e transparencia. A cuestión do Fondo Social ben empregado, porque, por exemplo, o caso do Concello de Vigo levou a casi 1,5 millón o Fondo Social precisamente para contrarrestar, pois, por exemplo, que os traballadores públicos do Concello de Vigo pois perderon pagas extras, poder adquisitivo, e durante os anos da crise se levou ata 1,5 millón Se foi para compensar o da paga extra, foi ilegal. Non, quero dicir, asumindo que o poder adquisitivo dos traballadores... Se compensou iso a través dese mecanismo... Non o faz de maneira directa, pero ti asumes que o Fondo Social hai que elevalo porque o poder adquisitivo dos traballadores públicos está baixando. Eso sí, o Fondo Social está regulado sindicalmente. Pois vaya cara que ten o alcalde de Vigo, o contrario, que reduciu o 5% a todos os funcionarios. O contrario, non é pero en todo caso, o Fondo Social o que regula, e aparte eso ten tutela sindical, pois é, por exemplo, axudas oculista, todo iso, todos os anos... Menuda diferencia entre as empresas privadas que eu estou... No, bueno, perdona, pero eso estará... No, a PSA, Citroën ten Fondo Social, e, por exemplo... Isto son as empresas de cando entonces. Claro, outra cosa son as novas empresas, pero hai empresas que teñen becas, axuda. Endesa financiou a carreira de todos os fillos do Concello das Pontes, prácticamente. Fenosa o fixo durante moitos anos. En todo caso, o que non pode haber nun Fondo Social son viaxes Euro Disney, o que non pode haber nun Fondo Social son determinadas cousas. Aí primeiro fallou a tutela sindical ou a complicidade, porque dende logo hai cousas que o Fondo Social non cubre. E segundo, o problema de todo isto que hai un programa que eu vendo na web que é para elevar a autoestima dos lucenses, que me parece perfecto, financiado con fondos europeos para que a xente viaxe pola provincia.
o mellor hai que repensar se os fondos europeos son para esas cuestións. E non é a primeira vez que a Unión Europea nos bota un pouco a pirula polos gastos que facemos nas diputacións con recursos europeos que logo hai que devolver. Maticemos unha cuestión. No caso do quilómetro cero, eu estou de acordo contigo que os fondos europeos se gastaron como se gastaron neste país. No caso do quilómetro cero, e sendo legítimas todas as opinións, evidentemente, hombre, eu creo que xenerou unha, e Pilar que de Lugo pode decir, non, iso non son unha identidade, sino unha dinámica de movimento pola provincia que deu emprego e lle deu... De nós con nos mesmos. Non, e tamén de xente que fora, bueno, pero se queremos decir un inserso provincial a unha escala evidentemente que pero que xenerou movementos de poboación na provincia que lle deron de comer pois a moitas áreas da provincia que estaban deprimidas, que empezaron a recibir visitantes e turismo, entre comillas, todas as semanas. Vamos ver, sobre isto en concreto. Non haberá no mundo mundial, é dizer, en todo o universo da Galiza, quen de hoste máis as provincias que a min. E, por tanto, as deputacións, porque son derivadas directamente da división provincial que mantemos, que nos foi imposta en 1833, moi moderna. Agora, bendito isto, unha institución como a Deputación de Lugo, lóxicamente opera no ámbito de Lugo, da provincia de Lugo. E esa iniciativa é louvável, pero é louvável en termos de que a nós, a galegas e galegos, e dentro des lucenses en particular, concedeunos o grandísimo direito de, en primeiro lugar, ignorármonos. Eu non participei en ninguna desas excursións, fagoas pola miña conta, pero eu si sei persoas amigas, amigos que levei daqui da Coruña ao paseo polo Miño e polo Xil e que dicían, caramba, e coñecemos antes a famosa viaxe á Illa dos Mortos polo río Rin, antes desta maravilla que temos aquí. Entón eu vou defender que haxe ese autocoñecemento. E a miña pregunta, Fernanda, é a seguinte: ulo o Consello de Contas? Porque aquí todo o mundo é autónomo, insisto, menos a comunidade autónoma. E entón, o Consello de Contas é Pilar de Lara, a xuiz de Lugo. É un xulgado, sexa cal for, é unha operación xudicial. Pero para que temos un Consello de Contas? Porque entón supón un exame de todas as contas públicas onde eu como cidadá, despois do ditame correspondente, podo ler e podo preguntar e digo, caramba, isto a mí parece que é unha irregularidade, un anacronismo, unha erranza o que nos está permitindo a todos, como as vítimas polo camiño, é coñecer cousas que non sabíamos. Eu non vou defender nin deixar de defender a ninguén. Bueno, a ver se defendes ou dejas de defender después a los que hoy protagonizaron ese momento estelar en Vigo, en un acto público, en una inauguración, en una primera piedra, en una cápsula del tiempo, bueno, todo lo que quieran ustedes. Pablo Carballo nos va a contar todos los detalles de esa imagen que ya está dando la vuelta al mundo, de la que vamos a hablar enseguida, pero va a ser después de esta pequeña pausa publicitaria.